el saco, metíamos aquí el cable, lo cruzábamos por acá, lo sacábamos por la manga y nos sentábamos así a oír al profesor. Y el malo miraba a uno. Ah, no. Obvio. Claro. No como si le estuviera parando bolas y usted por dentro. Café con leche. Y oyendo. No, pero yo no oía merengue. Siempre peleábamos por eso, porque a ella le encantaba esa música tropicalonga y a mí me encantaba el rock and roll. Entonces yo me la pasaba oyendo Gustavo Cerati. No quiero soñar 1000 veces las mismas cosas. Entonces yo tarareaba Trátame Suavemente y yo vivía en mi película. Y entonces yo oía mi rock en español, mi rock en inglés, Bon Jovi, oía los Rolling Stones, oía, bueno, todas estas bandas que me encantaban. Y ella por allá con su Juan Luis Guerra y con sus cosas, y que el baile del perrito, el baile del perrito, una corroncha. Y era, ay, ¿usted qué le pasa, rockera, harta? Bueno, en fin. Pero nos complementábamos con el Walkman, entonces nos la pasábamos así. ¿Qué sucedía? Acá a este otro lado tenía yo, porque éramos 4 por tabla, digamos, por mesa grande, a este lado yo tenía otro compañero, no inteligente, sino lo que le sigue, que se llama porque no se ha muerto, Miguel Soto. Miguel Soto era un chacho en matemáticas, era un chacho en idiomas, era un duro en inglés, que a nosotros nos daban inglés en bachillerato, porque el resto todo nuestro colegio es en francés. Lo único que nos daban en español era español, o sea, hasta gimnasia nos la daban en francés. Entonces, pues uno salía hablando francés como hablaba español, pero ya en bachillerato nos daban inglés. Y en ese momento, como uno no es consciente de nada, a mí no me parecía que el inglés fuera tan importante. En realidad me parecía que nada era importante. Entonces, Soto era súper piloso. Entonces, ¿yo qué hacía? Me la pasaba oyendo música con esta, pero sumado al Walkman, aquí debajo del casillero, yo ponía el libro o el cuaderno encima de la mesa, pero por debajo del casillero yo sacaba la revista Elenco, sacaba la revista, ¿cómo se llamaba esa vaina? TV Notas. Eso no venía como El Espectador, una vaina así. Bueno, era una revista que la pasaban ahí como una separata todas las semanas y uno se enteraba de todos los chismes de las novelas y de los actores y de las modelos y toda esa gente así famosísima que me parecía súper chévere, que ahora me parece un espanto, entonces, porque no son de verdad. Entonces, a mí me encantaba leer esas vainas y Soto al lado era, ascárate, y me hacía con la rodilla, porque a veces yo no veía que el profesor venía, porque es que teníamos un profesor que se llamaba Monsieur Krieger, que era de matemáticas, era un gnomo. No, marica, eso era, o sea, Pelusa era grande. Eso era una cosita así, eso parecía una ficha de parqués. Entonces, cuando el tipo empezaba a subir las escaleras, yo a veces ni me daba cuenta que el man venía, sin que me tocaba así asomarme para verlo. Claro, cuando nos cogían con estas vainas era tenaz. Pero entonces, ¿qué pasaba con los burleteros? Porque estoy hablando de todo esto. Porque yo era el combo de los burleteros. Bueno, contexto, experiencia personal, ¿qué nos importa? Compartamos. Y entonces, siempre que yo decía algo que fuera gracioso, que usualmente, digamos, he podido tener esa natural habilidad, Adriana tiene una risa súper fuerte, o sea, ya no se puede reír suave, somos muy buenas amigas hasta ahora, ella no se podía reír suave, sino que soltaba una carcajada. Entonces el profesor al frente, claro, se volteaba, y siempre que se volteaba, pues sabíamos que él más sabía que éramos nosotras las que estábamos armando el desorden, porque, como les decía, yo hice la división de las dos partes del curso. Entonces, del lado mío estaban todos los bacanes y los pilos para poderles copiar. Y del lado allá estaban todos los mamones, los nerdos, los que no hablaban con nadie, los que uno les pedía que le dieran una papa frita y eso que le daban el paquetico de papa frita, usted metía la mano pero agarraban por debajo para que le saliera solo un pedazo de papa. Uy, que me caían gordos. Entonces yo decía que esto era platea y allá gallinero. Y se las montaba, les tiraba tiza y todo. Me odiaban, obviamente. Pues como ahora, lo mismo. Pero a los de acá sí les caía muy bien porque pues les parecía chévere. O sea, igual, ustedes están acá porque les caigo bien, los que no están acá es porque les caigo mal. La misma joda de siempre, porque eso no cambia. Y entonces, cuando el profesor se daba cuenta que nosotras estábamos ahí en el desorden, siempre se volteaba y Adriana estaba reventada de la risa y yo que me reventaba de la risa con ella, apenas el chiquitín el volardo se volteaba, yo era, el tipo se volteaba, yo... Y esta quedaba jugada de la risa. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre la echaban de clase, siempre la que terminaban suspendiendo 1, 2, 3 días. Bueno, la ira de esta mujer conmigo, yo no les puedo explicar, me decía, ¿pero por qué? Huepucha, siempre que se voltean me cogen a mí, y usted es la que me hace reír, no me joda, no me haga reír más, que siempre soy yo la perjudicada. Yo era feliz y yo les decía, pues aprenda a reírse con la boca cerrada. ¿Quién dijo que uno tiene que reír con la boca abierta? Yo soy experta en reírme con la boca cerrada, o sea, cuando de hecho yo más me burlo es cuando menos me río. Porque yo no me estoy riendo, pero por dentro tengo una idea maquiavélica en mi cabeza que está destrozando al interlocutor. Me pasa a mí.
Pues yo entiendo que la gente asocia la diversión con el jajaja, entonces se vuelve evidente. Bueno, y así sucesivamente. Entonces empecé a armar un combo muy chévere. Sin embargo, en ese grupo de los burleteros, pues yo me caractericé por no tener límites. Límites es que pues era la experta en capar clase y la que incitaba a que los demás tampoco entraran. Armaba, como les digo, todo el desorden. Le ponía apodos fuertes a los compañeros, pero es que eran buenos porque es que pues, si de verdad eran así, pues el apodo le aplicaba, si no, pues nadie se iba a reír. El caso es que, bueno, así yo pasé mi juventud en el colegio, mi niñez, mi adolescencia y demás, y me encantaba por una ventana ver una pareja de grandes. Recuerden que en el colegio uno siempre se acuerda de los grandes no se acuerdan de los chiquitos, es una ley natural. Yo miraba por una ventana, porque yo estaba muy cerca de la ventana, y había una pareja de grandes, miren las cosas de la vida, que era Alejandro Santos y María Aparicio. Alejandro Santos es el actual director de la revista Semana, y María Aparicio, novia de él desde aquel entonces, esposa actual y madre de sus 2 hijos, lo cual quiere decir que llevan, mejor dicho, esos yo creo que van a misa y no les prenden una vela sin un cirio. Y entonces él era divino, era un mono espectacular con una cresta y se ponía unos Converse divinos, y ellos chupaban trompa, queridos desocupados, se daban besos en la boca. No, eso a mí me parecía la ultra maravilla. Entonces yo los veía y eso, chupaban trompa, y yo era feliz, y yo veía esa vaina, y yo, no, muestre a ver, toda bollerista, ¿no? Y yo, no, y entonces yo me desconcentraba de todas las clases porque se la pasaban chupando piña todos los recreos, y yo matada. Entonces a mí me encantaba comer mamoncillos, y afuera del colegio había un señor que se llamaba Antonio, que cuando había cosecha vendía los mamoncillos en la puerta del Liceo Francés. Yo compraba las bolsas y una bolsita adicional para botar las pepas. Yo cogía las pepas y ¡puf!, se las tiraba, o sea, el concurso era a quién se les tiraba el beso. Claro, entonces les caía aquí, les caía aquí. Bueno, las pilatunas normales en aquella época de adolescencia. Hoy en día, mis compañeros del colegio, y creo que ustedes me lo han oído en otras charlas, siguen siendo grandes amigos míos, a quienes aprecio, admiro, porque afortunadamente no tengo ningún compañero tonto, sino gente muy capaz. Algunos han tenido más suerte que otros, algunos más exitosos que otros, pero toda gente muy capaz en todas sus ramificaciones. Y con esto les quiero decir que hay desde abogados poderosísimos que manejan, mejor dicho, más o menos este país, hasta diseñadores de tatuajes que son brillantes, bailarinas de ballet, de danza contemporánea, actrices, politólogas, ingenieras, arquitectos, o sea, hay fotógrafos, pero todo el mundo muy capaz y muy apasionado en su rol. Entonces, el lema nuestro del colegio, que como les digo es un colegio francés, es libertad, igualdad, fraternidad. Es como, no solamente es un lema del colegio, sino pues es parte del mensaje que se transmitió en la Gran Revolución Francesa. Pero digamos que era un eslogan, cuando llegó a mí, como parte de la filosofía colegial. Y se conserva hasta hoy. Entonces tenemos un chat grupal, participamos. Cuando alguno dice no tengo trabajo, aparecen 5 manos que le tiran el flotador. Hacemos un cuchiprom una vez al año aquí en mi casa. Entonces yo me traigo mi DJ, hago mi pachanga, nos dura, eso sí, desde las 7 de la noche, porque yo cito como si fuera una piñata. Desde las 7 de la noche, sin pareja, hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué sin pareja? Porque me parece muy aburrido venir con los esposos o las esposas. De hecho, COVID, cuando llego a la fiesta, deja huella en el pavimento. Porque imagínense uno traer una esposa a hablarle del profesor de matemáticas, de cuando me echó el señor Bañegas, de disciplina, que cuando me pillaron haciendo que, y uno tener que contextualizar a la pareja, eso es un hueso. Entonces como que sobran las parejas ahí. Y además, pues hay muchos romances que quedaron inconclusos, que de repente pueden revivir entre los que están divorciados o los que están aún solteros, entonces es muy chévere. Y el DJ me pone la música de la época y lo que nos gustaba, y vamos desde el rock and roll hasta el merengue y pasamos sensacional. Entonces yo aprecio mucho esas amistades del colegio. Hay gente que no las conserva, lo que no tiene nada de malo, pero en mi caso particular, sí. Todo esto para decirles que me desvié completamente del tema, que cogí una trocha, volteé 3 curvas, pero ya voy en reversa para llegar al punto de la Y en el cual me perdí. Y es el siguiente. Como les decía en los subgrupos, para entrar en ese proceso de mirar hacia atrás, está en primera instancia el que yo les decía, el del silencioso y el mimo. ¿Por qué les digo que es tan importante mirar hacia atrás a través de ese rol que uno adoptó en el colegio? Porque ese mimo o ese silencioso era el tipo de personaje, seguramente muchos de ustedes se identificarán, y todo esto está dentro del marco del más estricto respeto, sobra decirlo. Simplemente es un análisis mío y una exposición personal. Son ese tipo de personas que sienten miedo o sentían desde aquella época miedo a confrontar.
miedo a levantar la mano y preguntar, preferían quedarse con la duda si no hubieran comprendido o no supieran la información, pero esta situación les generaba un poquito ahí de desasosiego. Se quedaban callados, eran personas muy enconchadas, difíciles de trabajar en grupo, porque son personas que les encantan los grupos individuales. Y entonces en esos grupos individuales pues sobresalen porque saben hacer muy bien su rol y su trabajo. Pero entonces la relación con los demás se volvía un poquitico conflictuada porque ellos en su ensimismamiento se sentían muy especiales de alguna manera y eso les impedía expresarse porque no encontraban la necesidad. Luego voy al grupo de los sapos. Los sapos, como yo los analizo en ese contexto y ya lo voy a trasladar al presente, los sapos eran este tipo de personajes que todas sus inseguridades salían a flote a través de una ficticia curiosidad. ¿Sí? Entonces eran tan inseguros porque no pertenecían al grupo de los chéveres, de los bacanes, de los populares, que su manera de llamar la atención era justamente mostrando una extrema curiosidad. Entonces era cuando el profesor decía, bueno, empaquen, cierren, se acabó, y era el que siempre decía, no, pero es que yo quería saber si nos... Y uno era, o sea, todo el curso era como, cállese, bobo, stop. Pues eso lo hacía yo, ¿no? Y otra gente, que me cae muy bien. Entonces, ese tipo de cosas, que uno era, pero, o sea, ya deja tanta participación, que armaban los grupos, que necesitamos la actividad, o sea, para todo estaba, que era el que se volteaba y decía, Alejandra le está copiando a Soto, y uno, ¿usted conoce el concepto de la guillotina? ¿Le suena por ahí? ¿Le retumba en el oído? Porque la va a vivir pronto, ¿no? Este tipo de cosas, que entonces lo ponían a uno en evidencia. Ese tipo de personajes, como les digo, suelen manejar grandes y profundas inseguridades. Entonces su deseo de llamar la atención supera todos los límites, Entonces son personas que tambalean bastante con su autoestima porque necesitan en el fondo mucha aprobación. Entonces cuando al sapo el profesor le decía, bueno, sacaron tanto y fulanito, tú sacaste tanto, y que sabía que fuera el mejor, bueno, esto era ponerle la corona al rey o a la reina, porque ahí sí se hinchaban y entonces sentían efectivamente que eran ese eje sobre el cual giraba el resto. Son personas creativas, el sapo es creativo porque el sapo obligatoriamente tiene que serlo para crear las maneras de llamar la atención. Entonces siempre está dispuesto a crear muchos proyectos. El sapo, por ejemplo, no soporta el fracaso. Para el sapo rajarse o para el sapo que alguien lo aventara haciendo algo incorrecto era terrible para uno, era cotidiano. El sapo no lidia con la pérdida y además son muy afianzados al qué dirán. Les preocupa demasiado la observación colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que luego lo vamos a trasladar, como les digo, al tiempo presente para que se den cuenta que esto termina siendo un comportamiento bastante repetitivo inconscientemente. Por último está el grupo de los burleteros. ¿Qué pasaba con el grupo de los burleteros? Encontrábamos, por obvias razones me incluyo, en el sistema lingüístico de la sátira o del sarcasmo como un mecanismo de integración social que a muchos los hería y a muchos otros los liberaba. El que se sentía liberado era porque el burletero era un canal para poderle decir al otro lo que éste no era capaz. Entonces de pronto aquí había un mimo, de pronto aquí había un sapo y en el centro estaba el burletero que le decía, cállese sapo. Entonces el mimo decía, qué bien que se lo dijo, el sapo se sentía humillado porque le habían dicho sapo y en el intermedio estaba este que era capaz de expresarlo. No con esto estoy diciendo que era una actitud heroica ni muchísimo menos, termina siendo un enorme daño también en muchos casos. Herir precisamente, divertir, en muchos otros casos entretener, confrontar, es parte del entorno del burletero, siempre, es como un código de comunicación tácita. ¿Qué pasa con el burletero? Tiene mucha dificultad para trabajar en grupo, no porque no se integre, porque todo el mundo lo quiere tener en el grupo, sino porque no le gusta trabajar. Es vago, sí o sí, no hay negociación. Burletero que se caracterice nunca fue el mejor del curso. De hecho, su manera de sobresalir siempre era a través de la gracia y de la montadera, como se decía en aquel entonces. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Había demasiada expresión porque el burletero es muy expresivo, el burletero es muy dicharachero, se vuelve un cuentero, un gran contador de historias y entonces hace que esa gracia natural se vuelva un imán y genere un magnetismo, pero en el fondo
terminan siendo personalidades muy egocéntricas, precisamente porque a diferencia del sapo que siempre busca ser el centro de atención, este lo es en sí mismo. Entonces se acostumbra a hacerlo y en el momento en que ya no lo es por cualquier razón, se hiere, ¿no? Como que se siente un poquito humillado, un poquito ofendido y eso desarrolla personalidades muy egocéntricas. Si miramos hacia atrás, queridos desocupados, con base en lo que yo les estoy diciendo, claro que uno cambia, uno con el tiempo cambia mucho. Uno no piensa lo mismo hoy a lo que pensaba hace una semana. Si alguien le formuló una pregunta hace 10 años, seguramente la respuesta actual jamás será la misma. Claro que uno cambia, uno va cambiando con los años, uno va cambiando con los daños, uno va cambiando con las experiencias, cambia por las mismas circunstancias, cambia por la adversidad, cambia por los triunfos, cambia por su circuito familiar, cambia por sus relaciones de pareja, uno cambia mucho. La gente cuando dice que nadie cambia, yo creo que no es una aseveración precisa. Yo creo que todos cambiamos mucho. Tan cambiamos mucho que tenemos múltiples personajes. Uno no le habla a su pareja como le habla a su jefe. A veces uno ve unas mujeres súper recias, súper rudas, ultra ejecutivas, racatacatá en el trabajo, son unos robots y unas cracks. Y de repente llama el marido, hola bebé, sí amor, ¿tú? Bueno, gordo, ok, ya le dije por favor que entregue el documento de las estadísticas y uno es como, a ver, cálmate, bipolar, respira, inhala, exhala, porque todos tenemos múltiples personajes. En algunos casos, como yo les he expresado, particularmente en el mío, múltiples personalidades, que es distinto. Pero todos tenemos diferentes personajes que nos permiten como llevar una investidura acorde a la situación, a la circunstancia, a la labor, al rol jerárquico, a la subordinación, al vínculo afectivo, a muchos factores que entran a jugar ahí. Entonces yo sí creo que la gente cambia, que no creo que uno cambie a alguien. De eso sí estoy absolutamente segura. Uno no cambia a nadie, que es, diría yo que el principal, o por lo menos está en el top 3 de los míos, errores en los planos de relaciones de pareja que solemos cometer los humanos, que para mí son 3, como les digo, los sustanciales, o sea, los que van al punto neurálgico de las crisis casi siempre en las conformaciones de las parejas. Uno, el pretender cambiar al otro, o si bien es cierto no pretenderlo, por lo menos esperar que ese cambio suceda. Entonces la ansiedad de la espera ante el cambio hace que eso sea invivible, porque en el fondo uno está queriendo que esa persona se transforme en lo que uno quiere. Hay esperanza de modificación que nunca llega. 2, creerse dueño del otro. Ya porque está conmigo en una relación, entonces no puede tener otros circuitos, no se puede entretener con otra gente, no puede viajar solo, no se puede mover. Todo tiene que estar bajo una tómbola común, lo cual no es sano, porque una pareja termina siendo una persona absolutamente desconocida, con la cual uno siente una atracción, luego pasa un enamoramiento, eventualmente nace un verdadero amor, se instala dentro de ese sentimiento, se desarrolla un marco de una relación que se traslada al terreno de una convivencia que durará un día, 200 años, no importa. Pero cuando uno empieza a sentir que es el dueño del otro y que tiene autoridad sobre el otro, es gravísimo. Y tercero, cuando se establece entre las personas una guerra de poderes. Y es cuando los dos egos están de tú a tú, frente a frente, y se convierten en dos personajes antagónicos, donde yo grito, tú gritas, yo mando, tú mandas, yo pago, tú pagas, tú eres capaz, yo también, tú lo lograste, a mí no me va a quedar cortico, tú me estás mirando hacia abajo, yo te pongo el pie, ¿no? Este tipo de cosas que se vuelve guerra de poderes. Entonces yo siento que en las relaciones pasa un poco lo que les digo, este top 3 de actitudes erróneas que indiscutiblemente todos en algún punto terminamos ejerciendo. Y eso a mí no me saca del contexto, para nada. Si se las estoy mencionando es porque las conozco. Luego quiero decir que he ejercido las 3 instancias. Y he pasado por los 3 tribunales, sobra decir, perdiendo en todos los casos. Entonces siento que al mirar hacia atrás, hay un punto que siempre se conserva y es la tendencia. Hay una tendencia en ese comportamiento que se conserva, que desde mi punto de vista no es nada distinto a la esencia. Es una tendencia que marca la esencia de las personas. En mi esencia, tengo que hablar a nivel personal para poder hacer la exposición, en mi esencia siempre estará la burla. En mi esencia siempre estará el sabor de la sátira.
siempre una conexión comunicativa se plantará a través del sarcasmo. Obvio, puede tener conversaciones serias, me ha faltado. De hecho, yo todo lo que digo es en serio. Hasta cuando estoy mamando gallo, hasta cuando estoy en un lenguaje satírico, yo estoy hablando en serio. Rara vez no hablo en serio. De hecho, me tomo muy en serio lo que hablo. No me tomo en serio lo que hago. Por eso la paso tan bien. Entonces, ahí se conserva esa misma tendencia, es lo que me genera atracción en las otras personas. Es decir, cuando yo hago un comentario pesado y pasado, si veo a alguien que se delica o percibo algo de susceptibilidad, o sea, de plano sé que es una persona con la que no voy a poder llegar a intimar porque no tenemos un mismo código de comunicación. Y no solamente no porque yo no quiera cambiar, sino porque realmente no me interesa tanto. Y ya estoy como en una etapa de mi vida donde si algo tengo claro es el filtro. O sea, si algo he aprendido es a depurar. No me interesa tener alrededor una cantidad de gente, sino gente aportante y valiosa. En aquella época uno entre más amigos tenía, entre más grande era el combo, entre más amplia era la fiesta, pues uno era más chévere, uno era más popular. Creo que en la adultez opera de manera absolutamente contraria. Entonces sí creo que la tendencia se mantiene. Fíjense que en los planos laborales claramente ustedes, muchos de ustedes que están en empresas o yo que soy independiente pero tengo mi combo de trabajo, uno identifica exactamente, entonces este era el propio sapo, huevón, pues que ya uno sabía exactamente cómo iba a ser su actitud y grande termina actuando igual, o sea, la tendencia se mantiene. El silencioso no va a dejar de ser silencioso porque es una persona introvertida, ensimismada, de pronto un poco ermitaña, no con eso quiere decir que sea un huraño, pero sí ermitaño, que puede ser muy agradable y muy operante en términos de trabajo, pero de pronto no sería la persona que al terminar el camello uno lo vaya a invitar al cierre a la fiesta. Pues porque si va bien y si no va da igual, pero de pronto sí fue el que logró construir gran parte del logro de ese equipo. Entonces fíjense que uno los logra detectar y a mí me pasa mucho con Daniela, que es mi asistente y mi mano derecha, cuando tenemos reuniones como con clientes o ya empezamos a configurar equipos de trabajo para sacar adelante X proyecto en el que me contraten o que yo lo esté creando, lo que sea. Yo, por una extraña razón, siempre vuelvo a Dani y le digo, pucha, este debió ser el sapo del curso. Este era el montador del curso, me cae bien. Este era el callado, pero ese toca pegarse porque ese es el eficiente en el camello. O sea, hay unas tendencias que son imborrables. Cuando uno, repito, mira hacia atrás, a ustedes no les pasa que muchas circunstancias que asumieron, muchas respuestas que dieron, muchas actitudes que tuvieron, casi que no las reconocen en ustedes mismos. Ejemplo, cuando ustedes hacen esto o están aquí pero le echan un ojo a su propio retrovisor de vida, no se sorprenden cuando dicen, uy pucha, y yo a tal persona le contesté así, o grité, o me callé, en esta relación me callé, en esta relación fui agresivo, en esta relación avasallé, de pronto en esta relación me sometí, porque eventualmente me enfrenté a esta adversidad de una manera tan primaria, porque fui tan trascendental y maximicé un problema o una dificultad que de pronto era una cosa chiquitica y lo convertí en un drama, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomé una decisión? Esa es la que más nos pesa, mirar atrás, ¿por qué no tomé una decisión? Tiene mucho que ver, como les digo, con las tendencias de personalidad. Y aquí viene una frase muy común, que la dicen muchísimas personas, y es, yo no me arrepiento de nada. Yo me arrepiento de lo que he dejado de hacer, pero de lo que he hecho no me arrepiento de nada. Yo estoy completamente en la otra esquina de esa postura porque creo de manera firme que cuando uno no se arrepiente de nada, no ha aprendido nada. Porque la única manera de aprender, creo que hay un problema de red. Díganme si están conectados bien. Espérense, voy a activar los comentarios porque me hizo un brinco aquí. A ver, escríbanme antes de continuar. Díganme porfa si está bien la señal o si les brincó y se desenchufó, que quiero saber. Porque yo sentí el brinco acá que me pasmó. A ver. Escriban rápido, a ver, desocupados. ¿Bien? Ok, entonces fue solamente a mí que me brincó. Sí, ya lo vi. Sí, ahí estuvo el brinco y ya lo entendí. Vale, muchas gracias por su aporte. Quédenseme ahí en agüita tibia. Continuamos. Entonces yo creo que no arrepentirse de nada es un craso error. Porque cuando uno no se arrepiente de nada, está abriendo una enorme invitación a repetir de nuevo el error. Primero porque no lo entendió. Segundo porque no lo procesó.
Y tercero, al no verlo con claridad, posiblemente se va a volver a resbalar en la misma cáscara de banano. Sería apenas lo predecible. O sea, no habría que tener 3 dedos de frente para llegar a esa conclusión. ¿Me explico? Entonces, si yo miro mi propio espejo, yo digo, pues pucha, yo sí me arrepiento de muchas cosas. Uf, de muchas. Hay muchos episodios, muchos momentos en mi vida que sé que se me salieron de control o que por el contrario tomé un control extremo. Hay muchas circunstancias que no las afronté con entereza, me avasallaron, me pudieron, me ganaron, lo cual no está mal, pero no lo hice en el momento desde la renuncia consciente, sino desde la incapacidad de llevar el conflicto. Hay muchos momentos donde digo, me faltó, no me reconozco, carecí de fortaleza, me quedé en un terreno pando, qué tibieza, qué oso yo, aquí me quedé debiendo los 5 centavos para el peso. Me veo en el espejo mirando esa situación puntual y digo, es como si hubiera sido otra persona. Entonces, fíjense que uno en la vida sí cambia mucho. Claro que cambia mucho. En lo que difícilmente cambia es en el reconocimiento de las equivocaciones y en la modificación de las mismas. No desde el principio del arrepentimiento natural y único, sino desde la reflexión para la corrección. ¿Me explico? Cuando uno se vuelve reiterativo, repetitivo en el error, que es lo que llamamos en las relaciones y lo hemos hablado en charlas anteriores, los famosos patrones, tengo el palito para, volvemos a la misma conclusión, uno no tiene el palito para nada y el patrón no es el único que lo puede romper, porque el patrón está diseñado por su propia mente, que es lo que hace que el magnetismo vaya generando esa atracción hacia el mismo imán. No importa si el imán está en una nevera, si el imán está en una botella, si el imán está en un espejo, usted termina dando con los mismos personajes porque su patrón no se ha fracturado. O sea, usted todavía no ha abierto esa concha para entender qué es lo que hay adentro, sacarla, resolverlo, cerrar la concha y andar por el mar con libertad. ¿Me entiendes? Sino que siempre va a llegar a la misma orilla para que lo agarre un tonto diferente. Y así empezamos a funcionar los seres humanos. Entonces, cuando se vuelve uno reiterativo en los errores, yo pienso que es por 2 razones. Una, por testarudez y terquedad, y la segunda, por torpeza. Porque cuando uno es testarudo y está parado en su verdad y en su terquedad de que es que esto fue así, lo vas a volver a cometer. O sea, es inevitable, te va a volver a pasar porque no entendiste la vuelta, no captaste la lección de cuál era tu tarea acá. Y por el otro lado, la torpeza, que es, tuviste el chance de analizar, se te dio la oportunidad de comprender, te lo pasaste por la galleta y te voy a volver a poner otro tropezón a ver si cuando caigas de rodillas te das cuenta que por lo menos debes poner el codo para que no te peles otra vez la canilla o la pantorrilla. ¿Me explico? Entonces yo pienso que hay que mirar hacia atrás definitivamente, que eso nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos extremos, frases o filosofías que le dicen a uno, recordar es vivir. A mí me parece eso terrible, a mí. Al contrario, a mí me parece que recordar tanto impide vivir. Cuando uno vive tanto en el recuerdo, tan cargado de nostalgia o de buenos momentos, no lo pongamos en un contexto melancólico, sino de buenos momentos, así sea dentro del marco más alegre, más satisfactorio, lleno de regocijo, está impidiendo el desarrollo presente. Entonces esa conexión con el pasado, bien sea nostálgica y melancólica, o bien sea satisfactoria y positiva, impide la conexión con el presente. Entonces yo no creo que recordar sea vivir. ¿Recordar qué es? Recordar lo que le dejó algo positivo, recordar lo que le dejó algo negativo, pero no estar viviendo en el pasado, que es lo que les suele suceder a las personas que se la pasan recordando. Entonces les talla esa espina que les clavaron esa vez, la palabra que les dijeron hace 15 años han pasado poco, comenzar a hacer, estoy hablando en términos de relación. Y los que no son auténticos, que caben los sapos, empezar a ser seres auténticos como son y convencerse de que les van a dar el valor como son. No tienen que estar llamando la atención, no tienen que ser los mejores en todo, dejen el delirio. Los silenciosos que poco hacen tienen que empezar a hacer, soltar, entregar, dar, manifestar, expresar. Y los que hacemos mucho, denle 2 campos que está al lado, es inmamable. La ecuación es muy sencilla. En temas de teoría, en práctica a todos nos cuesta un enorme trabajo. Por eso el amor aleja del día de hoy es: las clases del colegio nunca se acaban y aunque salgamos muchas veces a recreo, la vida siempre volverá a sentarnos en la misma silla a ver si hicimos la tarea. Es tan claro como eso.
Es tan claro como eso. Se las voy a repetir porque siempre me piden que se las repita, entonces aquí les va la ñapa repetición. Las clases del colegio nunca se acaban y aunque salgamos a recreo muchas veces, la vida nos volverá a sentar en la misma silla a ver si sí hicimos la tarea. Entonces, el gran mensaje de todo esto es, si bien es cierto que siempre hay que conservar la esencia, los comportamientos sí son modificables. El que lo quiere a uno lo tiene que querer como es, entendiendo que hay un marco de comportamiento que se puede modificar para un mejor vivir. Pero la esencia que unió en un principio a dos personas es la que uno debe apostar para que siempre se conserve y no se queden solamente en el comportamiento, que es lo que más juzgamos y lo que más nos juzgan. Muchísimas gracias, queridos desocupados, por acompañarme esta tarde. Me extendí bastante, son las 6:27. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan identificado, que les haya gustado o que les haya servido o que los haya confrontado o que les haya valido un apio. No importa, todas las opciones son válidas. A mí me encanta es tenerlos y poder tener este espacio, pues simplemente para poderme expresar, para nada más. No tiene ninguna intención. Algo que quieran comentar en este par de minutos, porque como les dije ya me extendí y ahora tengo que seguir camellando. Por cierto, los invito a las 8 de la noche para que se trasladen a la cuenta @lamoradaco, lamoradaco. A las 8 voy a estar en una charla, conversación, entrevista con Lina Tejero, que sé que a muchos de ustedes les gusta este personaje y la reconocen como una mujer muy auténtica y divertida. Pues hoy tendremos ese encuentro. ¿Alguien tiene algo que comentar? O bueno, nos quedamos con las manitos y nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Ahí veo un montón. A ver qué dicen. Están diciendo muchos que las conexiones de internet estuvieron difíciles. Sí, por eso les dije que había habido un chispazo de desconexión. Pero bueno, ya que estamos terminando, afortunadamente logramos acabarlo. Así dice, en la oficina tenemos un sapo y todos lo queremos aplastar. Sí, yo entiendo. Pero también hay que respetar que son personalidades. Posiblemente al burletero siempre lo van a querer aplastar, o al silencioso, ¡ay, hable! Y también enerva. Es que todos enervamos, no crean que nadie se sale de esta colada. Todos somos insoportables, todos somos inmamables. En relaciones de pareja todos somos una pesadilla, nadie nos da instrucciones, nadie nos enseñó a hacer esto. Uno va aprendiendo en el transcurso y en el camino con las herramientas que quiere o puede. Y como se va inventando también su relación en el día a día, porque las relaciones cambian un montón. Pero pues la instrucción no está. Entonces, mañana hay programa. ¿Mañana es viernes? Sí. Mañana nos vemos. Entonces, les agradezco mucho. Gracias por sus bonitos mensajes, por su cariño, por todas las manifestaciones que me mandan ahí. Muchos diciendo que la conexión estuvo floja, otros que le tuvieron bien. Bueno, en fin, ya saben, internet es lo que hay. Estamos en pleno COVID-19, no podemos esperar nada distinto. Todo el mundo está enchufado a internet de manera obsesiva, así que esto es apenas natural. Pero yo me sentí muy bien y me siento tranquila de haber transmitido mi mensaje el día de hoy. Espero que a ustedes también les haya llegado. A mí me sirvió de manera interna, porque también esto funciona muchísimo a título personal. Aquí yo no estoy enseñando nada, simplemente estoy compartiendo lo que a mí también me interesa y lo que necesito aprender. Entonces, gracias por este tiempo, por este espacio para compartir. Les agradezco infinitamente, queridos desocupados, su tiempo y su bondad al querer estar aquí. Mañana a las 5 de la tarde, no en punto, pero a las 5 y piquín. Ya saben, aquí estaré sentada esperándolos feliz para un encuentro y un episodio más de Las Karate a la Orden. Por hoy.